Vamos a ver qué análisis hace de este nuevo plan anticrisis del Gobierno José Luis Álvarez Castellanos, y vamos a tratar otros temas de actualidad política con el coordinador regional de Izquierda Unida Verdes. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué lectura hace del nuevo paquete de medidas del Gobierno aprobado hoy? Bueno, yo creo que continúa en la línea de lo que viene haciendo este Gobierno prácticamente desde su inicio, que coincidió en los 2 meses escasos del nombramiento del Consejo de Ministros, con una crisis sanitaria, en fin, inaudita hasta ese momento, y con una crisis económica posterior provocada por los efectos de la guerra de Ucrania, todavía muy latentes, ¿no? Y en ese aspecto lo que ha hecho durante todo este tiempo es desplegar un escudo social para proteger fundamentalmente a la mayoría social de este país, y es lo que viene haciendo. El efecto se está notando porque llevamos 4 meses continuados de bajada de la inflación, nos ha situado en el ámbito europeo con la inflación más baja de toda Europa, y demuestra que precisamente la intervención del Gobierno en los momentos de crisis es necesaria y es eficaz, como se ha hecho con el tema de la energía, por ejemplo, ¿no? Y se viene haciendo con otras medidas del ámbito también de bajada de los impuestos de la electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? O la protección social que se ha desplegado con muchas medidas de este Gobierno. Pero yo creo que también hay que resaltar fundamentalmente que la herramienta fundamental, que es el salario que cobran los trabajadores y trabajadoras, hay que recordar que en la región de Murcia, bueno, pues más de cerca de 900.000 personas reciben un salario a lo largo de, bueno, por el trabajo, dependen exclusivamente de su salario para vivir, y por tanto la subida del salario mínimo interprofesional es una medida realmente, en fin, muy eficaz, y que este Gobierno ha desplegado de manera muy intensa, ¿no? Por tanto, yo creo que son medidas muy acertadas, que van en la línea de lo que se viene haciendo y que van a mostrar su eficacia, como lo han venido haciendo las medidas anteriores en los próximos meses, sin ninguna duda. Muchas medidas destinadas a abaratar la cesta de la compra. No Claro. sé si usted hace la compra habitualmente, sí, habrá visto lo que ha subido últimamente, ¿no?, en los últimos meses. Nosotros desde Unidas Podemos, en la parte que nos corresponde del Gobierno, veníamos pidiendo, hay que recordar las declaraciones de la ministra Yolanda Díaz, que ya habló incluso de topar una cesta de la compra básica, ¿no? Estas medidas no llegan a ese nivel, pero yo creo que bueno, van a ser igualmente eficaces, a reducir un IVA que ya estaba reducido en algunos alimentos básicos, más todavía, y que por tanto van a abaratar la cesta de la compra sin duda, ¿no? Y yo creo que se van a notar en la inflación, y sobre todo en la inflación subyacente posteriormente también, y bueno, pues hacer frente a esta crisis inflacionista que tenemos, que hay que recordar que se provoca, bueno, pues no por medidas del Gobierno, se provoca por una crisis bélica que tiene en fin, una lectura, digamos, de despliegue y de lucha imperialista todavía, cuando creíamos que eso se había acabado entre bloques contendientes como el que representa la OTAN, ¿no?, con esa expansión tan tremenda que quiere hacer hacia el este de Europa, y que, o por la crisis de los carburantes, que es una crisis, bueno, es un elemento de carácter internacional que no depende de este Gobierno, ¿no? Parece, como cuando dice el Partido Popular, que todo es achacable a la mala gestión de este Gobierno, y lo dice precisamente un partido que ha sido incapaz durante toda la crisis sanitaria y económica que estamos padeciendo de aprobar una sola medida de protección social de los españoles y españolas. Por tanto, creo que son medidas acertadas que van a dar un resultado, yo creo que muy positivo en las próximas semanas, y que lo iremos notando en las estadísticas, como se ha venido haciendo hasta el momento. Una preocupación habitual en estos casos es que las rebajas se trasladen a los clientes, ¿no?, a los consumidores. Claro, por eso yo creo que también es importante acompañar estas medidas con medidas fiscales importantes, ¿no?, como también ha hecho el Gobierno. Desde nuestro punto de vista deberían haber sido mucho más ambiciosas, porque estas crisis no son iguales para todos. Hay que recordar que aquí hay gente que se beneficia, y empresas que se benefician mucho de los altos costes, por ejemplo, del carburante o de la electricidad, ¿no? Estas grandes empresas que han tenido pues beneficios tremendamente exagerados e injustificados, pues deben contribuir con una parte importante y extraordinaria a solucionar los problemas que la crisis ha generado en el conjunto de la sociedad. Por tanto, gravar esos beneficios de manera
pues, de manera corresponsable, de manera en consonancia con esos digamos, beneficios tan exagerados que han obtenido, de manera tan arbitraria, pues creo que es una medida también acertada que este Gobierno pues ha hecho y que desde nuestro punto de vista debería haber hecho todavía más intensamente. Los presupuestos de la región de Murcia se aprueban en principio este jueves. Sí. ¿Qué lectura hace del proyecto de presupuestos? Bueno, pues precisamente en este caso el señor López Miras va un poco en la línea contraria de lo que dice cuando critica al Gobierno, ¿no? Porque él no despliega precisamente en este presupuesto medidas de protección social bueno, pues importante, en el sentido de que, por ejemplo, congela una vez más el recorte que ya se produjo de la renta básica de inserción en la región de Murcia hace 2 años. O, por ejemplo, congela también la bajada que se presupuestó el año pasado de las ayudas por ejemplo, la dependencia, ¿no?, de nuestros mayores. Sigue apostando por una privatización de los servicios públicos. Ahí está el aumento del 10% en la concertación en educación, por ejemplo, ¿no? A pesar de las medidas que ha desarrollado o que ha puesto encima de la mesa para el tema para frenar de alguna manera esa movilización ciudadana y profesional en el ámbito de la sanidad, pues todavía se dejan muchos flecos por delante respecto a las necesidades que tiene la sanidad. Que hablar, por ejemplo, de los ayuntamientos, la financiación local. Sigue congelada en los 6 años que lleva López Miras o los 6 presupuestos que va a aprobar en su mandato de gobierno de 2018, ha congelado el plan operativo local que financia las infraestructuras y el equipamiento básico de los ayuntamientos, muy lejano de lo que había, por ejemplo, en el año 2009-2010, que llegó a tener alrededor de 54 millones de euros. López Miras lo ha congelado durante 6 años consecutivos en 10,9 millones de euros. Es decir, hay una cantidad de déficit de este presupuesto que, contrariamente a lo que dice y a lo que pregona en los medios de comunicación y contra el Gobierno del Estado, él hace justo todo lo contrario en la región de Murcia. Vamos a hablar en clave política regional, ya lo estamos haciendo, pero en cuanto a más allá, a la izquierda del PSOE, ¿no? ¿Cómo está? ¿En qué punto está la posibilidad de crear esa coalición verde más allá, a la izquierda del Partido Socialista de la región? Bueno, nosotros desde Izquierda Unida somos optimistas, creemos que hay una posibilidad de que esto pueda concretarse. Creemos además que es totalmente necesario. O sea, si hacemos una lectura de cuáles son el contexto político que tenemos en la región de Murcia y qué puede aportar ese contexto político una coalición de este tipo, pues vemos que, en fin, los objetivos son francamente motivadores, ¿no? Estamos hablando de que una coalición de este tipo podría evitar, yo creo que enormemente, una abstención importante que hemos sufrido en el ámbito de la izquierda transformadora, los partidos que representamos, esta izquierda, la izquierda del PSOE en la región de Murcia, y que podría volver a ilusionar a mucha gente que en otro momento pues, se vio de alguna forma pues, impulsada a votar opciones de este espacio que han conseguido pues, bueno, en fin, transformaciones importantes para la región de Murcia y también para este país. Por tanto, yo creo que estamos hablando de que podríamos tener al alcance perfectamente pues poder consolidar un grupo parlamentario propio sin estar al arbitrio de estas cuestiones que ha sufrido el grupo mixto, por ejemplo, en esta legislatura. Podríamos hablar de estar manteniendo y sosteniendo y consiguiendo gobiernos municipales en ciudades importantes de la región, como puede ser en Molina, como puede ser en la propia capital, Murcia, pero también como podría ser, por ejemplo, en Lorca, como podría ser en Caravaca, en Fortuna, condicionar también posibles gobiernos que pudieran darse a lo mejor pues en Mazarrón o, como he dicho antes, en Caravaca. Es decir, en total 8 o 9 municipios que podrían contar con un gobierno de izquierda apoyado por esta coalición. Y sobre todo y fundamentalmente porque, bueno, yo creo que conseguiríamos consolidar un referente importante que la gente que se ve referenciada en este espacio político, pues yo creo que lo necesita y nos lo demanda, ¿no? Por tanto, yo creo que los objetivos políticos son muy importantes, muy motivadores y debiera animarnos a todas las fuerzas políticas que estamos en este entorno a, bueno, pues a hacer un esfuerzo para poder conseguir y concretar esta coalición. Hace unos días estuvo aquí el líder de Más Región, Óscar Urralburu, nos contó que el acuerdo estaba hecho entre Izquierda Unida, Más Región y Verde Secuo. ¿Qué viene después? Bueno, que nuestro interés y el de todos, también Más Región lo ha manifestado así desde el principio, Equo también, nosotros también, y es que falta alguien en la ecuación, que es Podemos, evidentemente.
incluso el desarrollo de este trabajo que hemos hecho a nivel de concretar un acuerdo, un preacuerdo entre nosotros, ha contado siempre con esa clave de tratar de arbitrar también en el acuerdo fórmulas para la incorporación de Podemos en cualquier momento y que cómo podríamos hacer el encaje en los acuerdos que se iban cerrando. Por tanto, hay que resaltar que la disposición de todos los grupos políticos que hemos suscrito ese acuerdo que todavía Izquierda Unida no ha ratificado, lo tiene que ratificar todavía, era que precisamente Podemos también esté ahí, en esa ecuación. Si hablamos de candidaturas unitarias, que no puede faltar nadie, es así de simple, ¿no? Por tanto, ahora nosotros el día 17 de diciembre íbamos a ratificar ese acuerdo. 24 horas antes se produjeron unas conversaciones entre Javi Sánchez Serna, coordinador de Podemos, y yo mismo, que bueno, hablamos largamente por teléfono y bueno, pues Podemos movió ciertas posiciones que a nosotros nos parecieron interesantes, que abrían un escenario de diálogo prometedor, importante, y decidimos posponer el acuerdo en el día 17 para desarrollar más ampliamente las conversaciones con Podemos. Yo esto se lo transmití también a Óscar Urrarburu y a María José Campillo, que es la coordinadora de ECUO. Ellos lo entendieron, que nosotros esperáramos un poco y desarrolláramos este diálogo con Podemos por si había alguna posibilidad de que Podemos se incorpore, y estamos en ese punto ahora mismo. Después de esa coordinadora, nosotros hemos tenido conversaciones ya con Podemos, nos hemos reunido en una mesa negociadora como pedíamos, con 2 delegaciones encabezadas por los 2 coordinadores, y la que estuvo también María Marín, en fin, estuvo nuestro secretario de organización también, José Ángel Durán, y bueno, pues empezamos a hablar, nos hemos dado un plazo de 15 días, porque nosotros sí que haremos que el día 14 de enero, volveremos a convocar de nuevo a nuestra coordinadora regional para ya bueno, pues tomar una decisión definitiva e inaplazable ya de cuál es la estrategia de alianzas que Izquierda Unida va a desarrollar para empezar ya nuestra campaña electoral, a la que ya creo que vamos un poco tarde de todas maneras, pero creemos que la espera merece la pena si conseguimos finalmente ese propósito de la candidatura unitaria. O sea que con arreglo a esas conversaciones que han mantenido últimamente, ustedes van a hablar en el seno de la dirección de Izquierda Unida para decidir qué pasos continúan dando. Sí, nosotros ahora mismo nuestro escenario y nuestro objetivo es tratar de trabajar y conseguir esa candidatura unitaria. No consideramos otro escenario, no consideramos el escenario que algunos otras personas y algún otro grupo nos ha intentado plantear de que tenemos que elegir entre Podemos o Más País y ECO. Nosotros, es decir, elegir supone excluir al otro. Por tanto, no estamos en ese escenario. Izquierda Unida lo que ha decidido a lo largo de todos estos meses en sucesivas reuniones de sus órganos de dirección es trabajar por esa candidatura sin excluir a nadie. Y en eso estamos, por lo menos hasta el día 14. Si el día 14 no podemos presentar un resultado que alcance este objetivo, pues la coordinadora regional de Izquierda Unida decidirá qué hacer entonces, ¿no? Porque están todas las opciones abiertas. Hasta incluso podría alguien plantear, que lo han planteado también, la posibilidad de que Izquierda Unida fuera sola a las elecciones, ¿no? En fin, esto es una cosa también muy remota, porque ya estaremos hablando no ya de 2 candidaturas, sino de 3 posibles candidaturas, lo cual yo creo que sería totalmente incomprensible para el conjunto de la sociedad y sobre todo para el conjunto de votantes que se referencian en el espacio de la izquierda transformadora en la región de Murcia. Pero por eso digo que nosotros hasta el día 14 al menos seguiremos trabajando por ese escenario de candidatura unitaria y confiamos en hacer entrar en razón y que comprendan, sobre todo estas razones políticas, no razones de tipo, en fin, creo que anclarse un poco en cuestiones del pasado, incluso en situaciones personales que yo las puedo entender y las puedo compartir y sé que son difíciles de superar a veces, pero que en ciertos momentos hay que tener alguna altura de miras y poner el visor en la distancia media y larga para ver cuál es el objetivo fundamental que queremos alcanzar, el objetivo de tipo político. Y yo creo que los objetivos que he marcado antes, pues yo creo que merecen la pena para que nos planteemos precisamente bueno, pues cómo superar ese tipo de dificultades que ahora nos impiden llegar a ese acuerdo y poder ofrecer a la sociedad murciana una alternativa política necesaria en la región de Murcia, como es una candidatura unitaria de la izquierda transformadora. O sea, que cabe la posibilidad de que haya una candidatura unitaria que incluiría a Podemos, Izquierda Unida, Más Región y Verdes ECUO, que no sabemos si se llamaría Coalición Verde. No, ¿cambiaría el nombre? Posiblemente. ¿Posiblemente cambiaría el nombre? Sí, pero bueno, son cosas que ahora mismo son secundarias. Es decir, lo importante
es que... Podemos entrar en la ecuación. Exactamente, que estemos todos sentados en la mesa y que decidamos todos ir a fortalecer y a presentar e impulsar ese espacio político que la gente nos demanda. Es decir, cuando esto lo explicaba de manera muy sencilla a los compañeros y en la calle cuando la gente me pregunta, vamos a ver, si alguien, paráramos a un transeúnte en la calle y le preguntáramos, oiga, ¿usted cómo prefiere que la izquierda transformadora o la izquierda vaya a las elecciones, unida o separada? ¿Qué sería mejor para ese espacio político, para los votantes de ese espacio político? Todo el mundo contestaría que fueran unidos, evidentemente. Si además después le decimos, no, mire usted, es que van a ir separados, y van a ir separados por esta y esta razón, es que hay problemas personales, es que hay problemas del pasado, que tal. La gente no lo entendería de ninguna de las maneras. Por tanto, hagamos una lectura del contexto político, cuáles son los objetivos políticos, qué necesidades tiene la sociedad murciana, porque hay que presentar alternativas a las políticas del Partido Popular. Si nosotros no somos capaces de plantear una alternativa política creíble, que entusiasme, que ilusione a la gente, estamos dándole al Partido Popular el beneplácito para que siga gobernando esta región como lo viene haciendo durante 28 años ya. Y esto es realmente inaguantable. El PSOE tiene unas limitaciones que ha demostrado. Por tanto, ahí hace falta una fuerza política transformadora, ilusionante, que sea capaz de plantear una alternativa con fortaleza y bueno, como lo está haciendo, por ejemplo, Unidas Podemos en el Gobierno del Estado, que está obligando al Partido Socialista a ir más allá de cuáles serían sus propósitos. Pues esto es lo que queremos también, de alguna forma, reproducir, incluso con más intensidad en la región de Murcia. Pero hace falta para eso la unidad. Lo que no puede ser es impulsar un proyecto de este tipo, cada uno desde un espacio diferente. O vamos todos a una o esto no será posible. O sea que hasta el 14 de enero las posibilidades están abiertas. Sí, y yo creo, hombre, insisto que quiero creer que esta espera que nos hemos dado en Izquierda Unida, juntamente con Podemos, para dialogar un poco más intensamente, pues al final den un fruto. Yo sé que no va a ser fácil, yo sé que implica renuncias importantes, yo sé que hay muchos problemas y me consta, ¿no? y los entiendo y los comparto que pueden plantear los compañeros de Podemos, pero yo creo que ahora mismo, insisto en que la lectura que tenemos que hacer se centra en esos objetivos políticos que necesita la región de Murcia, que podemos alcanzar fácilmente, que no son utopías ni son objetivos muy inalcanzables, al revés, son, haciendo números y poco de proyección electoral y análisis político, cualquiera podrá ver que efectivamente esos objetivos son perfectamente alcanzables. Y no lo serán si vamos separados. La última es que me viene a la cabeza, por ejemplo, un posible escenario, que Podemos le diga, vale, vamos ustedes y nosotros, Izquierda Unida y Podemos, pero no queremos a más región. Creo que es un error, Es verdad que a veces Podemos mantiene que, bueno, tanto Podemos como, tanto Más País como Equo no son partidos representativos en la región porque no tienen ninguna representación institucional, que suman muy poco, que puede ser en torno al 1%, el 1,5%, pero yo recuerdo que en esta región aquí perdimos, Izquierda Unida perdió la representación en Mazarrón por 19 votos en 2019, la perdimos en Águilas por 6 votos, la perdimos en Caravaca por 25, la perdimos en Jumilla por 30 y tantos votos. Sí, nadie está sobrado de votos. Entonces, si es un 1%, un 1,5%, es lo que nos puede dar perfectamente la consolidación del grupo parlamentario, por ejemplo. O sea, que eso es importante. Pero es más, yo creo que lo importante no es tanto lo que cuantitativamente cada uno aporta, sino lo que cualitativamente supone el concepto de la unidad y el hecho de que vamos todos a impulsar un proyecto político que no se centra solamente en las elecciones, sino en cómo arbitrar también, cómo articular fórmulas de trabajo conjunto de cara al desarrollo de la legislatura. Porque el cambio de esta región no se va a dar solo desde las instituciones, hay que darlo también en la calle, hay que darlo también en la movilización la movilización ciudadana, hay que darlo también trabajando con la gente y apoyando en los conflictos que se plantean. Aquí tenemos en esta región, no sé si López Mira estará muy orgulloso de eso, de ser el presidente de la región que tiene el convenio colectivo caducado más antiguo de España, más de 14 años el convenio de la hostelería, por ejemplo. Eso hay que cambiarlo con el apoyo de los sindicatos, con el apoyo de la gente en la calle también y también, por supuesto, desde el apoyo en las instituciones. Por tanto, digamos, el proyecto político que planteamos de la unidad no va solamente a una coalición meramente electoral, va más allá, va a cómo articular fórmulas de trabajo conjunto, respetando los proyectos políticos de cada uno, pero arbitrar un espacio de trabajo conjunto que nos permita alcanzar objetivos que solo no podemos alcanzar
y que necesita precisamente la unidad de todos para ese proyecto político de transformación de la región de Murcia. Y yo creo que desde cuando uno hace la lectura desde esa perspectiva, desde ese escenario político, los otros problemas se minimizan. José Luis Álvarez Castellanos, le seguiremos el minuto de juego y resultado a esta posible candidatura unitaria y le agradecemos, como siempre, que haya acudido a la llamada de las 7. Muchas gracias a vosotros. Un gusto.